presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 8 de julio. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este nuestro tiempo devocional. Hoy, en nuestro día Coyavín. Recuerden ustedes que iniciamos este día Coyavín con nuestro tiempo devocional temprano en la mañana. Luego tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía y estaremos cerrando este día con los tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en el distrito Maravilla, a las 6 de la tarde en el distrito Centro. Ahí les esperamos, dispongamos nuestro corazón para venir a descansar en la presencia del Señor en este día Coyaví. Y bueno, vamos a finalizar el día de hoy con una temática que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Ya hace varias semanas atrás estamos hablando acerca de la palabra de Dios y la creación, de todo lo que nos cuenta el relato del Génesis, esos primeros pasajes del libro del Génesis acerca de ese Dios creador, de su palabra y de muchos otros detalles muy importantes que hoy estaremos concluyendo. Hoy llegamos al final de esta temática denominada la palabra de Dios y la creación. Y hasta el momento hemos entendido, a partir de lo que nos cuenta el libro del Génesis, por supuesto, que Dios aquí se muestra como creador absoluto de todas las cosas. Nadie más puede hacer lo que Él hace. Él es el único que tiene esas características de creador. Él es el creador de todo lo que existe. Pero asimismo hemos entendido que Dios no creó para el vacío, Dios no creó para el caos, para la oscuridad. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios creó la tierra para llenarla también. Y naturalmente hemos comprendido también, a partir de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, que la palabra de Dios precisamente tiene un papel protagónico en la creación. Es a través de su palabra cómo Dios empieza a darle forma y a darle orden a la creación. También hemos estudiado en estos tiempos devocionales, en esta temática, aquella imagen y semejanza que Dios puso en el ser humano que naturalmente se perdió, bien, pero que decíamos en Cristo nosotros podemos recuperar esa imagen, una imagen que se va renovando en nosotros hasta que se perfecciona. Y por supuesto, también hablamos la semana pasada de la importancia del primer mandamiento que Dios establece para el ser humano y sobre todo la intención o el propósito que Dios tenía con este mandamiento. Y, por supuesto, vimos también cuál fue la reacción del ser humano y hoy vamos a profundizar un poco en eso, cómo el ser humano reacciona frente a este primer mandamiento que Dios establece. Y hemos comprendido en medio de todo esto que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para ser habitados por el Espíritu Santo, para ser dirigidos por la palabra de Dios, por supuesto, para recuperar la imagen y la semejanza que se perdieron en el Edén, pero también que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios son el sello de propiedad de nuestro Creador sobre nosotros. Así vamos hasta el momento, en un rápido resumen de todo lo que hemos abordado en estas últimas semanas. Y tenemos que decir, para adentrarnos en el tema de hoy que nos atañe en este día, que todo eso bueno que Dios había creado y ese ambiente de libertad que él había puesto allá en el jardín del Edén, pues tiene un punto de quiebre. Hay un momento donde todo se echa a perder. La Biblia dice que lo que Dios iba haciendo era bueno en gran manera y que había paz, que había libertad, que incluso Adán y Eva no experimentaban ningún tipo de vergüenza ni de prevención. Había un ambiente ideal, las condiciones eran inmejorables, pero hay un punto
que ya seguramente nosotros conocemos, donde todo eso se echa a perder. Hasta ese momento, el ser humano solamente había escuchado una voz, la voz de Dios, la palabra de Dios que le dio, digamos, orden y claridad y que creó todo lo que el ser humano estaba viendo. Pero en este momento el ser humano escucha otra voz diferente y ahí cambia todo. Hasta el momento solo habían escuchado la voz de Dios, pero cuando ellos escuchan y atienden otra voz, ahí las cosas cambian. Y naturalmente estamos hablando de la voz de la serpiente, que dice la Biblia era muy astuta y que con mucha facilidad terminó engañando a Adán y a Eva y logró su cometido. Les puso una pequeña trampa, los fue llevando, los fue eh, engañando y logró su objetivo. Y esta segunda voz que aparece aquí, que es diferente, por supuesto, a la voz de Dios, podríamos decir que es la antítesis de la voz de Dios, porque genera todo lo contrario. La voz de Dios comenzó a ordenar, a traer luz, a separar, a traer vida. Esta voz genera todo lo contrario, muerte, caos, oscuridad, todo lo contrario a lo que genera la voz de Dios. Y esta fue la voz que el ser humano atendió en aquel momento. Y vamos a mirar, para comenzar, cuál fue la estrategia de la serpiente allí. El ser humano, como vimos la semana pasada, había recibido un mandato de Dios, una instrucción muy clara de Dios, pero aparece la serpiente con mucha astucia y con una estrategia muy bien definida, que es lo que vamos a ver a continuación. La estrategia de la serpiente y la trampa que le tendió a Adán y a Eva, podríamos nosotros dividirla en tres partes. Primero, tergiversación, eso fue lo primero que la serpiente hizo, tergiversar lo que Dios les había dicho. En segundo lugar, como parte de su estrategia, la serpiente también contradijo lo que Dios les había dicho. Y finalmente, la serpiente les dio a ellos o generó en ellos falsas expectativas. Así podríamos dividir la estrategia de la serpiente. Tergiversación, contradicción y falsas expectativas. Y este plan de la serpiente y su estrategia, dividida en estas tres partes que estamos viendo aquí, pues fue totalmente efectivo. Logró el objetivo y terminó llevando a Adán y a Eva muy lejos, no solamente del paraíso, sino también de Dios. Y estamos hablando de una estrategia de tres partes. Decíamos que lo primero que la serpiente hizo fue tergiversar lo que Dios había dicho. Miren lo que dice Génesis 3.1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, miren esto, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ya la serpiente está tergiversando lo que Dios les había dicho. Nosotros vimos la semana pasada que Dios les dijo, coman de todo menos de este. Pero la serpiente está diciendo, Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, que no pueden acercarse, ni tocar, ni comer ningún árbol. La serpiente estaba, en primer lugar, tergiversando, manipulando, enredando lo que Dios les había dicho. Si nosotros miramos lo que dice aquí la serpiente, nos damos cuenta que la serpiente estaba modificando completamente el sentido del mandamiento para generar una interpretación totalmente equivocada. Y lo que estaba tratando de hacer la serpiente aquí era poner en duda el carácter de Dios, poner en duda sus buenas intenciones. Recordemos el propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento es cuidar, no restringir. Pero cuando la serpiente empieza a tergiversar, a distorsionar el mandamiento de Dios, también comienza a poner en duda las intenciones de Dios, la buena voluntad de Dios. Miren que
esta también fue la estrategia del enemigo con Jesús en el desierto: tergiversar la Biblia, tergiversar lo que estaba escrito. Pero en el caso del Señor, Él se mantuvo firme. Por eso es tan importante para nosotros no desligarnos de la palabra de Dios. Porque si hay algo que el enemigo tiene en mente es tergiversar, para confundir, para poner en duda el carácter de Dios. Una cosa es que Dios les diga a ellos: coman de todo menos de uno. Otra cosa es que les diga: no coman nada. ¿Se dan cuenta? Pues cosas completamente diferentes. La serpiente quería distorsionar el mandamiento, pero también distorsionar la visión que ellos tenían de Dios, poner en duda la buena voluntad de Dios para el ser humano al establecer este mandamiento. Pero la serpiente no se quedó simplemente tergiversando, sino que también contradijo lo que Dios les había mandado. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No, Dios les dijo que se van a morir. No, de ninguna manera. Eso no es cierto. No van a morir. Y aquí está contradiciendo abiertamente lo que Dios había mandado para el ser humano. Primero la vemos sembrando confusión, tergiversando, manipulando, enredando las cosas, pero luego se aventuró a contradecir abiertamente lo que Dios les había dicho. Y de esa forma comenzó a minar, a afectar la confianza de Eva. Cuando nosotros abrimos este campo, esta brecha, este espacio al engaño, a la mentira, el enemigo comienza a sembrar dudas en el corazón. A partir de ese momento, seguramente Eva comenzaría a ver a Dios, y Adán, por supuesto, también, comenzarían a ver a Dios de una manera muy diferente, con sospecha, con duda, con recelo. Pues es que Él nos dijo una cosa, pero es de otra manera. Lo que estaba haciendo la serpiente era afectando y minando y dañando la confianza, sembrando la duda, la suspicacia. No es como Dios les dice. Ah, Dios les había dicho esto. Bueno, no es de esa manera, es de otra. Pénsenlo bien, en quién están confiando. Miren bien, revisen bien lo que Dios les dijo, porque eso no es así. Pero finalmente, la serpiente también les genera a ellos unas falsas expectativas. Los monta por allá en una cantidad de ilusiones, de fantasías que no eran para nada ciertas, pero que Adán y Eva creyeron completamente. Miren lo que dice el versículo 5, Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la promesa de la serpiente para Adán y Eva. No, ustedes no se van a morir, eso no es verdad. Dios los está engañando, está jugando con ustedes. Lo que va a pasar en verdad, le dice la serpiente al ser humano, es que primero les dijo: se les van a abrir los ojos, se les va a caer el velo. Segundo, ustedes van a ser iguales a Dios. Y tercero, ustedes van a saber distinguir el bien y el mal. Tres cosas muy fuertes, generando, como decíamos, falsas expectativas. Les dice en primer lugar: ustedes no se van a morir como Dios les dijo. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que a ustedes se les va a caer un velo de los ojos. Sus ojos van a ser abiertos. En otras palabras, lo que la serpiente le está diciendo al ser humano es: Dios los ha tenido engañados hasta el momento. Si ustedes de verdad quieren ver las cosas como son, si ustedes quieren que se les caiga el velo y que sus ojos se abran y despertar a la realidad, coman de este fruto. Dios los ha traído engañados hasta aquí. ¿Qué tal eso? El engaño del enemigo.
el engaño del enemigo, que muchas veces nos lleva a pensar que andar en contravía de Dios es lo que nos va a abrir los ojos, es lo que va a hacer que el velo caiga, que nosotros podamos ver con claridad las cosas, disfrutar de la vida, cuando es todo lo contrario. Pero también les dice, como si fuera poco, la serpiente les dice, no, ustedes no se van a morir. Cuando ustedes coman de este fruto, lo que va a pasar es que ustedes van a ser iguales a Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Y, y esto sonó eh, fue tan tentador esto para el ser humano. Y aquí vemos algo muy, muy complejo, muy delicado. Porque recuerden que el único creador era Dios o es Dios y el ser humano era criatura en ese momento. Pero el ser humano dijo, yo puedo ser como Él, yo puedo estar a su nivel. En otras palabras, yo me puedo independizar de Dios. Yo puedo ser Dios para mí mismo. Miren que esa siempre ha sido la intención del ser humano a lo largo de todas las épocas y de todos los tiempos. Ser Dios para sí mismo. Muchas veces cuando el ser humano niega a Dios o refuta a Dios o contradice a Dios, lo hace por la propia soberbia, por la grandeza de su propio ego y de su orgullo que pretende ser Dios para él. Esto sonó muy tentador para el ser humano, ser iguales a Dios, wow. Ya dejar de ser criaturas para estar al nivel de Dios, para ser pares con Dios, para ya no necesitarlo, para que seamos nuestros propios dioses. Qué fuerte. Esto fue parte del anzuelo que el enemigo tiró y al parecer, por lo que vemos en el desenlace, esto captó la atención del ser humano. Y finalmente le dice la serpiente, no, ustedes no se van a morir. Lo que va a pasar en realidad es que ustedes van a ser conocedores, ustedes van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes van a ser, en otras palabras, sus propios jueces. Ustedes van a establecer sus propios principios. Ustedes van a establecer sus propios límites. Ustedes son los que van a decidir qué es bueno y qué es malo. El enemigo los convenció de que ellos podrían poner sus propias reglas y definir lo que se podía y lo que no se podía hacer. ¿Se dan cuenta ustedes que nuevamente a lo largo de todos los tiempos, de los siglos, eso es lo que ha pretendido el ser humano, establecer sus propias reglas, establecer sus propios parámetros, definir él qué es lo bueno y qué es lo malo? Incluso la Biblia dice que el ser humano en su soberbia, en su altivez, a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, una confusión total, porque el ser humano no fue diseñado para poner sus propias reglas, sino para acatar las reglas de su creador. Pero todo esto fue atrayendo y seduciendo el corazón del ser humano. Sus ojos van a ser abiertos, van a ser como Dios, y ustedes van a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está la estrategia de la serpiente. Primero tergiversar, luego contradecir y finalmente generar falsas expectativas, porque ¿saben algo? Nada de esto se cumplió. Nada de esto. Efectivamente el ser humano murió y ya sabemos de qué forma murió en términos espirituales, la peor muerte a la cual puede estar expuesto el ser humano. Pero quiero que miremos un poco ahora, ya hablamos de la estrategia de la serpiente, de cómo la serpiente engañó a Eva y a Adán, por supuesto, indirectamente, pero quiero que miremos un poco ahora las condiciones de Eva. ¿Cómo se da el engaño de Eva? ¿En qué circunstancias está ella y qué la hizo propensa al engaño? Y lo primero que encontramos es que Adán no estaba allí y la soledad facilitó la caída de Eva. Esto es muy importante, lo que estamos diciendo ahora es supremamente importante. La soledad facilitó la caída de Eva. Nosotros damos mucha ventaja
cuando estamos solos, cuando estamos desconectados, cuando estamos lejos de la comunión con nuestros hermanos, cuando estamos desligados de una familia, específicamente de una familia en la fe. Un cristiano solitario está expuesto. La soledad facilita las caídas, los tropiezos. La soledad facilita el engaño. Hay muchos cristianos que insisten en hacer su vida desconectados de su familia espiritual. Es un peligro vivir de esa forma. Es un peligro vivir así. Miren lo que estamos diciendo, la soledad facilitó la caída de Eva. La soledad, por supuesto, es muy buena para buscar a Dios, para acercarnos a Dios, para tener comunión con Él, para reflexionar, en fin. Pero en realidad hay una soledad que hace daño, que nos hace vulnerables. Eva estaba sola. El gran interrogante aquí, cuando la serpiente se acerca y le habla y le echa todo su discurso, el gran interrogante es ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? ¿Por qué no estaban juntos el uno con el otro? No en vano la Biblia nos habla de congregarnos, de estar juntos, de estar en armonía. Nos dice que mejores son dos que uno. La soledad fue clave para que Eva cayera, tropezara y por supuesto, posteriormente, su esposo. Sí. Pero, ¿cuáles fueron esos escalones que Eva fue recorriendo en su caída? Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, dice aquí, a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí. Dice aquí que lo primero que ocurre es que ella vio, sí, se dejó llevar por sus sentidos y dice que lo que ella vio a ella le pareció bueno. Dios les había dicho que era malo, pero a ella le pareció bueno. Ella internamente en su corazón y en su mente redefinió lo que Dios les había dicho. Dijo, bueno, Dios había dicho que esto era malo, pero yo lo veo muy bueno. Eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Uno dice, este camino no es bueno, pero uno lo ve y uno dice, pues a mí sí me parece bueno, vámonos por ahí. Grave error. Luego dice que no solo lo vio bueno, sino también agradable. Y ya aquí el deseo comenzaba a crecer, a avanzar, a ganar terreno en el corazón. Ya comenzó no solamente a parecerle bueno, sino también atractivo. Y finalmente dice que Eva vio y le pareció codiciable. Ya el deseo estaba en el punto más alto. Había anulado su razón. Había anulado también su fuerza de voluntad. Ya ese deseo se había vuelto irrefrenable. Se dejó llevar por sus sentidos, por su propio parecer. Dios le había dicho algo, pero ella lo redefinió y dijo, no, a mí me parece que no es como Dios. Mis sentidos me dicen que es de otra forma. Qué peligro es cuando yo me dejo llevar únicamente por los sentidos, por mis ideas, por mi propio parecer, por lo que siento, por la opinión de otros, por lo que parece ser y no por lo que Dios me dice en su palabra. Y dice la Biblia que Eva termina tomando este fruto. Pero para que Eva pudiera tomar del fruto, primero se tuvo que soltar de la mano de Dios para luego tomar este fruto del cual Dios les había dicho, no coman. El ser humano se suelta de la mano de Dios. Y finalmente, como si fuera poco,
pues termina compartiendo el fruto con su marido. En otras palabras, termina compartiendo la desgracia con su marido, la muerte con su marido. Las decisiones de uno indudablemente van a afectar a los que tiene más cerca. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Eva? Bueno, muchas. Por ejemplo, la vergüenza. Luego de que ellos comen del fruto, se avergüenzan, se esconden, se tapan el uno del otro. Experimentan culpa también, experimentan miedo. Aparecen las enemistades, los roces, las diferencias. Hay heridas, hay traumas, hay dolor, hay maldición sobre ellos y sobre la tierra. Hay desgaste y muerte. De manera que todos esos pajaritos en el aire que le pintó la serpiente a Eva no eran para nada así. No se volvieron iguales a Dios, no, nada de eso, al contrario, vergüenza, muerte, culpa, heridas, traumas, separación, diferencias, conflictos. Eso fue lo que ellos encontraron lejos de Dios. Aunque a Eva sus sentidos le dijeron esto es bueno, esto es agradable, esto es codiciable, pero terminaron encontrando todo lo contrario. Nosotros fuimos creados por Dios para ser habitados por su Espíritu Santo y para ser dirigidos por su palabra. Y nuestra obediencia a Dios es el testimonio de que tenemos un creador, un dueño, que es Él. Y nuestra obediencia a Dios es nuestro reconocimiento de que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino de que tenemos un creador. En el momento en que nosotros comenzamos a prestarle atención a otras voces, comenzamos a recorrer caminos muy peligrosos. En el momento en que comenzamos a darle crédito a las palabras de otros y no a la palabra de nuestro Creador, comenzamos a ver como bueno lo que no es bueno. Comenzamos a ver como agradable lo que no es para nada agradable. Y comenzamos a ver como codiciable lo que definitivamente no es codiciable. El gran error del ser humano fue dejar de escuchar la voz de su Creador, la palabra de su Creador, para prestarle atención a las palabras llenas de astucia y de mentira de una serpiente que lo único que buscaba era la muerte y el deterioro del ser humano, como así lo consiguió. ¿A qué nos invita Dios con todo esto? A que nosotros volvamos a prestarle atención únicamente a Él. Que así como la palabra de Dios fue protagonista en la creación, que la palabra de Dios también sea protagonista en nuestra vida, dirigiendo nuestra vida. Por eso debemos escudriñarla, guardarla, repetirla a nuestros hijos y ante todo, ponerla por obra. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración para finalizar. Padre Dios, hoy estamos agradecidos contigo por tu palabra, por tus enseñanzas. Y hoy, Señor, entendemos la importancia de no prestarle atención a otras voces distintas. Hoy entendemos, Señor, la importancia de dejarnos dirigir únicamente por ti y por tu palabra. Tus mandamientos son buenos, tus mandamientos son agradables. Tu palabra, Señor, es buena para con nosotros. Perdónanos, Señor, por todas las veces que en nuestro orgullo y en nuestra soberbia hemos pretendido ser dioses para nosotros mismos. Hemos pretendido, Señor, redefinir lo que está bien y lo que está mal. Perdónanos por todas las veces que nos hemos dejado llevar por los sentidos y hemos visto como bueno lo que no es bueno. Y hemos percibido como agradable lo que no es agradable, Señor, y como codiciable lo que no es codiciable. Hoy entendemos que lo bueno, agradable y lo codiciable es lo que proviene de ti, Señor. Es tu palabra, tu presencia, la vida abundante, el estar contigo, Señor.
Y ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Si tu palabra fue capaz de llamar a existencia todas las cosas, Señor, ¿qué no podrá ser también en nuestra vida si nosotros la guardamos, la atesoramos, la amamos y la ponemos por obra? Permítenos, Señor, permanecer en ella para no desviarnos. Es tan fácil, Señor, que el enemigo siembre dudas, incertidumbre en nuestro corazón, que tergiverse, incluso contradiga lo que tú has dicho. Es tan fácil que el enemigo nos siembre dudas acerca de quién eres tú, pero ayúdanos a permanecer en tu palabra. Hoy desde aquí bendigo la vida de todos los que nos acompañan y te pido, Señor, que te quedes con nosotros en el resto de este día. Amén. Amén y amén. Bueno, un saludo especial para todos nuevamente. Nos encontramos en el tiempo de intercesión al mediodía y en nuestros tiempos de alabanza. Por supuesto, a lo largo de esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.